femicidio emblemático que fue hace más de 20 años. Aún no se encuentra el cuerpo de Andrea López, fue asesinada por su marido. Un verdadero femicidio cuando todavía no existía esa palabra. La mató su pareja, que era boxeador profesional, y para la familia sigue siendo una historia sin cerrar, porque si bien él fue condenado, el cuerpo nunca lo pudieron encontrar. Vamos al informe y enseguida toda la información. Se cumplieron 20 años del femicidio de Andrea López, un caso emblemático por lo brutal y violento ocurrido en La Pampa cuando todavía no existía esa carátula, ni el movimiento ni una menos. En febrero del 2004, Andrea tenía 24 años y fue asesinada a golpes por Víctor Purreta, su pareja que era exboxeador profesional. El crimen ocurrió delante de Emanuel, el hijo de apenas 4 años que tenían en común. Tiempo después, Purreta fue condenado por el homicidio, pero el cuerpo nunca apareció. Y él me dice, abuela, ¿por qué a papá no la puso en un cajón? Andrea no se la tragó la tierra. Ahí donde me cuentan que esa noche, viste que mamá era blanquita, estaba moradita y no se despertaba nunca. Que la sociedad pampeana se una para esto porque es necesario que esa madre y esa familia y ese hijo sepan dónde están los restos de su madre. Este año, la provincia de La Pampa decidió ofrecer 1.500.000 pesos de recompensa por cualquier dato o información que se aporte para localizar sus restos. El testimonio del pequeño hijo de Andrea fue fundamental para que el asesino recibiera en 2014 una condena por homicidio a 18 años de prisión, que subió a 25 al unificarse con una causa previa por obligar a Andrea y a otras mujeres a ejercer la prostitución. Fue la primera vez en la Argentina que se condenó un homicidio sin haber hallado el cuerpo de la víctima. Condenando a Víctor Manuel Purreta como autor material y penalmente responsable del delito de homicidio simple, artículo 79 del Código Penal, a la pena de 18 años de prisión. En julio del año pasado, Purreta decidió hablar mientras cumple su condena y dijo dónde la había enterrado. El lugar indicado es un campo llamado Monte Chue, cerca de Santa Rosa. El condenado fue al lugar junto a la policía, pero no pudo marcar el lugar preciso. 6 meses después de varios rastrillajes de un equipo especializado, la búsqueda se dio por finalizada. Tenía interés de brindar datos respecto de sus restos. Es así que automáticamente coordinamos la realización de una serie de autorizaciones judiciales, porque sabido es que Víctor Purreta está condenado, está purgando una sentencia en el Servicio Penitenciario Federal, y en el día de ayer mantuvo una entrevista con Purreta, con el abogado. Él efectivamente manifestó interés en brindar datos respecto del sitio específico en el cual había depositado los restos de Andrea López. Para la familia de Andrea, no quedan dudas de que Purreta está protegido por poderosos de esa provincia. Durante el juicio, se comprobó que el femicida usó sus puños como un arma. Pero pese a todo, décadas después, la familia de Andrea se pregunta, ¿dónde está su cuerpo? La familia se lo sigue preguntando y hay muchos detalles escalofriantes de este caso. El primero es que el propio hijo de Andrea y de Purreta fue quien confirmó que quien había matado a su madre era su padre, ¿no? Emanuel, sí, que en ese momento tenía tan solo 4 años, cuando cumple 12, dice, le quiero contar a la justicia lo que me acuerdo. Y gracias a ese testimonio, al de un chico de solo 12 años, en ese momento tenía 4, es que finalmente lo termina metiendo preso. Pero antes de meternos en la historia, Mariana, te quiero contar algo que es, por lo menos a mí, lo que más me llamó la atención de todo esto y lo que me sigue llamando la atención, más allá del caso de Andrea. Víctor el Lince Purreta se pone en pareja con Andrea, la asesina a golpes, va preso. En la cárcel conoce a una mujer, se pone de novio, la golpea, sale de la cárcel, conoce a otra mujer, se pone de novio, la vuelve a golpear. Ahora está preso. ¿Sabes qué hizo hace algunos meses? Se casó con otra mujer. A quien también va a Hay algo golpear. que evidentemente
no lo puedo entender, pero este hombre sigue consiguiendo mujeres que caen en sus manos y siguen siendo golpeadas por él. ¿Él está cumpliendo todavía la condena? Él todavía está cumpliendo la condena. Recordemos que no es perpetua porque en aquel momento no existía la figura de femicidio, ¿no? No había agravante. Y no había agravante. No sé por qué no le agravaban por el vínculo, no había estado casado. Bueno, es verdad, no estaban casados. Estaban casados. Bueno, pero era de su mujer. Claro. Una barbaridad propia de ese momento, pero no debería haber ocurrido, porque no importa si tenés o no libreta roja. Tenían un hijo en común, la mató adelante de su hijo, que recuerda los detalles de cómo asesinó a este hombre a golpes a su madre. De hecho, la historia es muy curioso cómo comienza la historia. Andrea López vivía en La Pampa y era una jovencita que le gustaban mucho los deportes, particularmente el boxeo. Y ella estaba fanatizada, tenía un fanatismo con un boxeador de La Pampa llamado Víctor El Lince Purreta. Un día cuando Andrea López tiene 18 años, cumple los 18 años, estaba caminando, miren lo que es el destino, estaba caminando por una avenida llamada San Martín, y se cruza de frente con Purreta, que estaba paseando. Lo ve y le dice: hola, Víctor. Purreta se asombra que ella sabía su nombre, que lo había llamado por su nombre de pila. Comienzan a hablar, ella le dice que es fanática de él, que le gusta el boxeo, él era un boxeador francamente en ascenso, y empiezan a entablar una relación. Se van a vivir juntos a Santa Rosa, a La Pampa, y ahí comienzan los golpes. Comienzan los golpes y además comienza Víctor Purreta a obligarla a prostituirse, porque Purreta era el dueño de un prostíbulo que quedaba en la localidad de Pehuajó, en la provincia de Buenos Aires. O sea, está en pareja con Andrea, la golpea habitualmente, asiduamente, y además la obliga a prostituirse. En ese contexto, en el año 2000, nace Emanuel, el hijo de la pareja, el hijo de Víctor y de Andrea, perdón. Durante 4 años, Andrea vive un calvario permanente de golpes y de prostitución, todo esto delante del hijo, hasta que llega la noche del 10 de febrero del año 2004. Esa noche es la noche en la que desaparece Andrea. 10 días después, su madre empieza a preocuparse porque no tenía contacto. Hay que aclarar que Purreta no le dejaba tener contacto con la madre. La madre sabía que por eso existía tarda violencia tanto en la familia, había recurrido a su mamá varias veces, ¿no? De hecho, la buscan, nunca la encuentran, y ahí pasa lo que contábamos recién. A los 12 años, Emanuel, el hijo de la pareja, cuenta lo que había pasado en el 2004. Cuenta que esa noche su padre golpeó a su mamá, que le dio latigazos, que le pegó, que le dio con un rebenque, que la ahorcó y ya con Andrea muerta la puso debajo de la ducha, probablemente para hacerla reaccionar, aunque ya estaba muerta. Luego subió el cuerpo a una camioneta y el cuerpo lo escondió, vaya a saber uno dónde, porque hoy todavía no se sabe dónde está el cuerpo de Andrea López. Imaginemos varias cosas, ¿no? Este niño con toda esta información dentro suyo durante tantos años, sin poder decirlo, ¿no? Sin poder sacárselo de adentro. Recién lo menciona, ahora lo vamos a hablar con su abuela, con la mamá de Andrea, viendo una película, creo, ¿no? Una novela en donde mostraban un entierro y le pregunta a su abuela por qué a mi mamá no la enterraron nunca. Y ahí cuenta aquello que viene guardando hace tantos años y que luego corrobora frente a la cámara Gesell y corrobora sin fisura su testimonio en el juicio oral. Muy ¿no? claro. Y además, muy concreto. Tomás, tengo entendido que le habían negado las salidas transitorias porque ya ha cumplido más de 2/3 de la pena, o está a punto de cumplir los 2/3 de la condena, y él, para lograr el beneficio, dio un lugar, y en ese lugar todavía no la encontraron. Claro, él da un campo puntualmente, que se llama Monte Chué. Claro. Y en ese campo lo llevan a él. Sí, con un operativo impresionante. Operativo además. tremendo. De hecho, acá están las imágenes del momento en el cual estaban buscando. Otro acto de crueldad de su parte, Da ¿no? 5 lugares en ese campo y los 5 lugares eran erróneos. Él dice, no, lo que pasa es que cambió la disposición del campo y no me acuerdo, pero en algún lugar de acá está Andrea. De hecho, está enterrada desnuda, con una sábana y con su clavo en el tobillo. ¿Por qué el clavo en el tobillo? Porque algunos días antes del asesinato, este hombre, Purreta, la empuja a Andrea de una camioneta en movimiento y hasta le cierra la puerta y le queda enganchado el pie. Le fractura el pie y le tienen que poner un clavo. Luego de eso, la asesinó a golpes, ni más ni menos. Terrible, realmente terrible. Vamos a hablar con Julia Ferreira, ella es la mamá de Andrea López. Hola, Julia. Te saludo. Hola, Mariana.
qué triste recordar todo esto. Me imagino, han pasado muchísimos años, pero Julia, la herida está abierta, ¿no? Porque perder a un hijo primero es algo que nunca se logra superar y también porque nunca encontraron el cuerpo de Andrea y ustedes no han podido despedirla, ¿no? No han podido arrancar el duelo como corresponde. Claro, cerrar un duelo o tener donde llevarle una flor o decir, bueno, acá están los restos de mi hija. Pero a mí me llevó 10 años poder ser querellante y poder contar, o sea, ya lo había contado porque el nieto a los 7 años, él ve un entierro y me cuenta lo que había pasado con su mamá. Contame cómo fue ese momento hasta, o sea, él a los 7 años ve esto y esta escena que decide de alguna manera sacarse de adentro esto que venía guardando durante esos años. Nunca había mencionado lo que había pasado con Andrea, tu nieto, hasta ese día, hasta que ve esa escena del entierro. Sí, Mariana, él venía haciendo dibujo porque yo no es que me lo dieran al nieto, yo tuve que luchar mucho para poder tener mi nieto y poder tener verlo, porque no me lo, como había quedado en custodia de su padre, yo no lo podía ver, no me lo daban. Entonces tuve que concurrir a la justicia y lo veía en la casa de gobierno en un cuartito con una psicóloga y un asistente social como si yo fuera la criminal. Qué horror. Me lo dejaban ver 1 hora, una vez por semana. Y él ahí me dibujaba a mí, a su mamá con ala y con cruce, que nunca vieron las psicólogas que estaban ahí, nunca vieron lo que el nene estaba manifestando, lo que había pasado con su mamá. Yo empecé a viajar a Buenos Aires con las agrupaciones de mujeres que me acompañaron en ese momento y me siguen acompañando. Y en una oficina de antiimpunidad de Buenos Aires, ahí me vio un psicólogo que era de las abuelas de Plaza de Mayo, y él me había dibujado un león, una casa, a mí con su mamá en la camioneta y al padre en una camioneta. Entonces el psicólogo me dice, mirá Julia, el león es peligro, algo sucedió en la casa con la madre, que ya estaba el nene manifestando en los dibujos lo que había pasado. Después recién me cuenta, cuando ve la novela, que ve el entierro, ahí me dijo por qué a su mamá no la habían puesto en un cajón. Entonces yo ahí le empecé a decir, ¿por qué, papá? ¿Qué pasó? Y ahí fue donde me dijo, papá la golpeó, la mató, la bañó, puso en la cama. Dice, ¿viste vos, abuelita, que me había regalado sábana y acolchado de River? Bueno, eso no lo tengo más. Se ve que en la cama esa la envolvió y con todo eso... Ay, Dios mío. Tremendo. Julia, qué terrible. Julia, ¿en qué momento te diste cuenta que Andrea estaba muerta? Porque al principio estaba desaparecida, ¿no? O sea, era como una duda que había pasado con ella. Yo cuando el nieto me empezó a decir esas cosas ahí, pero yo hasta el momento no creía que mi hija... Lo que sí me parecía raro, que si ella se hubiera querido ir por cuenta de ella, nunca hubiera abandonado a su hijo. Claro. Porque el maltrato siempre lo tuvo, las golpizas siempre. ¿Y qué hacía? La tiraba en la ruta, que siguiera trabajando, y ella venía a mi domicilio porque yo nunca le cerré las puertas de mi casa. Nunca acepté lo que estaba haciendo, porque yo siempre le dije que no era cosas que yo ni el padre le habíamos enseñado para que ella hiciera. Pero era tanto el terror que le tenía a esta, no sé si persona, mugre, no sé decirle, que ella volvía, pero ¿qué pasaba? La herramienta de él era ponerle el hijo al teléfono y ella volvía por su hijo. Todo lo que aguantaba es por su hijo. Un psicópata, y después me decía, te va a matar a vos, te va a hacer cosas a vos, y yo tengo una hija más chica que en ese entonces iba a cumplir 15 años. Entonces eso era el terror de ella. Ella tenía miedo. O sea, que existía la posibilidad de que ella se pudiera haber ido por el infierno que estaba viviendo, pero vos sabías que eso no lo hubiera hecho nunca dejando a su hijo ahí en el mismísimo infierno, ¿no? O sea, que lo que a vos te termina de confirmar que Andrea estaba muerta es el testimonio de tu nieto. Claro, él fue el que... pero ya te digo, al no poder ser querellante, me llevó de los 7 años... Qué cuando bárbaro. Él tenía 7 años, hasta los 12 años que le hicieron una cámara. Y aparte, Gesell. Julia... Claro, lograr... Mirá todos esos años hasta la cámara Gesell y luego hasta el juicio oral. Pero aparte, el juicio oral fue en el año 2014 y Julia se enfrentó a un dilema, porque Julia peleó
porque a Pucheta lo condenen. Pero el hecho de condenar a Pucheta era para vos, Julia, la aceptación de que la habían matado a tu hija. Vos peleaste por esa condena, pero el hecho de que a él lo condenen era de alguna manera aceptar que lo había asesinado. Claro, yo, a mí las agrupaciones de mujeres, que agradezco a todas, porque gracias a ella, golpeando, gritando, banderazo, todo, yo logré que se hiciera un juicio, que se le hiciera una cámara GESE al nieto, que tener la tenencia de mi nieto, todo gracias a las agrupaciones que me acompañaban. Y el juicio se hizo gracias a ella. Julia, tenemos ahora, vamos a mostrar una entrevista que se le hizo a Pucheta donde él confirma, ¿no? Y confiesa el crimen. Yo te quería preguntar, antes de mostrar esto, ¿cómo fue el momento en que declaró tu nieto en el juicio? ¿Estaba presente Pucheta? No, a él le hicieron una cámara GESE cuando tenía 12 años, que tuve que ir yo. Él pidió si podía ir con la psicóloga particular que él tenía y la que ponía ahí la justicia, ¿no? Y cuando salió, por supuesto que él entró con su psicóloga y eso, yo me quedé afuera. Cuando sale de declarar todo, porque lo mismo que me contó a mí, se lo contó a la justicia, él. Y me abrazó y me dijo, por fin, abuela, me pude sacar eso de la cabeza. Pobrecito, Dios mío, lo que habrá sido no guardar esa información adentro, ¿no? Ese recuerdo tremendo. Tenemos a Purreta en la Exactamente, entrevista. dio una sola entrevista en su vida. Y en esta entrevista confiesa lo que hizo y después vas a escuchar que además confiesa por qué no quiere decir dónde está el cuerpo de Andrea. Él tiene un motivo, es un motivo aberrante. Adelante. ¿Qué sucedió después del crimen? ¿Me podés contar? ¿Es algo que querés hablar? Y sería lo mismo, ¿me entendés? O sea, lo que sucedió después del crimen, o sea, fue intentar, de mi parte, algo que también dije, siempre lo dije, ¿por qué lo hice? Que todo ¿de dónde tenía que ver esto? Porque es como yo te dije, yo no nací para ocultar un delito. Yo no nací para ocultar un delito. O sea, lo que venía viviendo a través de los años, cazador furtivo, dispararle a la policía, historias de mi abuelo en la época de los militares, muchas cosas tenían que ver, ¿me entendés?, con lo que yo era. Muchas cosas tenían que ver con lo que yo era, porque yo no nací, yo nunca había cometido un delito. Y no tenía experiencia, no había en esa época televisión. O sea, intentar ocultar un delito no fue una experiencia mía para decir, lo hice todos los días, por eso lo supe hacer. Fue un instinto que salió de mí. Qué cinismo, ¿no? Un instinto que es como si fuese algo ajeno a él. Él de hecho le echa la culpa. No él mismo el que lo hizo. De hecho, le echa la culpa a su historia. Él dice algo así como, yo reaccioné así porque me criaron así, porque a mí me pegaban de chico, porque yo sufrí de chico, entonces es la reacción que a mí me sale. Pero, perdón, cinismo absoluto. Esta analogía con Monzón, ¿no? Sí, exacto. A ver, a esta altura son declaraciones, por supuesto, estremecedoras y a la vez enciclopédicas, hay que decirlo. Es decir, si uno buscara, ¿no?, o intentase definir exactamente femicida en la enciclopedia británica incluso, o en una argentina, encontraría este tipo de autocaracterización de los femicidas. No pude domar mis instintos. Un clásico. Y eso de culpar las raíces de donde uno viene, digamos, esto de venir de un hogar donde supuestamente era golpeado y se trataba con violencia, ¿eso dónde entra a un femicida? A mí no me parece que haya una relación directa de ninguna manera, es decir, haber sido criado. En la enciclopedia. Hay fallos que han querido hacer pie en eso y realmente han patinado, se han convertido en aberraciones. Porque además sabemos que lo siguen haciendo. De hecho, se vuelve a poner en pareja y volvió a golpear o sea, es algo recurrente. Sabemos, obviamente, que la violencia genera violencia y que chicos que han nacido en ambientes violentos van a tener más tendencia o a ser víctimas de la violencia o a ejercerla. No la justifica. Están las dos cosas. Pero eso no justifica un acto de violencia. No, pero es verdad que están las dos cosas. Porque muchas veces es todo lo contrario. Sino que se vulnerabilizan de tal manera que terminan siendo ellos o ellas los golpeados, los violados, los asesinados. Y tampoco se puede evadir, por un lado lo que decís, Calle, y por otro lado tampoco se puede evadir la responsabilidad. Total. Digo,
hizo esto adelante de su hijo. Y cuando se llevó el cuerpo de la madre, le dijo al chico, anda a dormir. Anda a dormir. Se Después lleva de que el chico había visto cómo la había golpeado hasta matarla, y la había visto en la bañadera toda morada, cómo él trataba de reanimarla. Todo esto lo relata él mismo, el niño, ¿no? Es tremendo y es fuerte lo que decía recién la madre, Julia, del nene dibujando a su madre arriba de la camioneta y hasta con una mancha roja. Terrible. De esa manera lo iba expresando lo que hizo Purreta, que además él también se fue a dormir después. Y que tuvo la oportunidad, Purreta, en algún momento, quizás por interés propio, para estas salidas transitorias que quería, de decir la verdad, de decir dónde estaba aquel cuerpo, ¿no? Que había escondido, el cuerpo de Andrea, el cuerpo que esta familia necesitaba velar alguna vez, y sin embargo mintió. ¿Por qué? Mintió. No lo hizo. Y a propósito no lo hizo. A propósito mintió. Porque decía que le tenía odio a la familia de Andrea. Y lo dice él mismo, María. A ver, vamos a ver la segunda parte de esa entrevista. De parte de la familia intentaron agravar el hecho delictivo, el que yo había cometido, con mentira. O sea, lo primero que se dijo es que Andrea estaba embarazada. Ese era un agravante, ¿entendés? Para que la justicia tomen y para que se agrave la situación. O sea, independientemente de lo que había pasado, lo primero que a mí me molestó fue cuando intentaron decir que Andrea estaba embarazada. Ahí me enojó mucho y digo, bueno, empezamos con esto. Después pasaron muchas cosas, o sea, cuando mi hijo pidió permiso para verme y le dijeron que vaya al psicólogo, que le pida permiso a la psicóloga le dijo que no. Cuando se lo llevaron a Córdoba, porque aludieron ahí cuando él era menor que no quería verme, cosas que eran mentiras. Entonces yo me iba alimentando como venganza de todas esas mentiras que solamente lo sabíamos nosotros, la persona que lo dice, la familia, y yo me iba alimentando de todo. Entonces mi dolor de no poder decir nada era el silencio. Hacer silencio ante esa impotencia y esa bronca de no poder hacer nada. Y siempre decía, qué bueno sería que todos pudiéramos decir la verdad, que... Qué increíble, ¿no? Se pone en igualdad de condiciones de la familia. Es algo impresionante, realmente. Escuchar, es la maldad personificada, claro, ¿no? Habla de dolor, ¿Qué dolor? De dolor, ¿no? O sea, no hay nada de arrepentimiento de lo que hizo. Que no tiene culpa. No tiene culpa. No tiene culpa. Claro. Es un tipo de... No vamos a hacer psicología silvestre, pero digo, lo vemos también en muchos de los femicidas, no tienen culpa porque no tienen registro de eso. Claro. Julia, ¿qué sentiste, la mamá de Andrea que está allí en Zoom con nosotros? Julia, ¿qué sentiste cuando viste esta entrevista en su momento? Es de un nivel de cinismo y de crueldad total. No la vi, tampoco salí a aclarar nada, porque la gente que a mí me conoce y conoce a mi familia sabe la clase de persona que fui, que soy, laburadora. Me jubilé limpiando casa, que con la frente bien en alto. Trabajé toda la vida, me quedé viuda a los 38 años y crié mis dos hijos más chicos, que tenía uno 7 años y 13. Salía a las 7 de la mañana hasta las 7, las 9 de la noche trabajando. Y Andrea, que tenía 18 años, que se quedaba a cargo de sus hermanos. Pero no salí a aclarar nada porque la gente que me conoce sabe la clase de gente que soy. Por supuesto, vos no tenés que aclarar nada, Julia, pero llama la atención, ¿no? Que sea él el enojado. Claro. Claro, ¿sabés lo que, Mariana, me molestó mucho con el periodismo, que le dieron tanta cámara, haciéndose el pobrecito que está encerrado ahí porque a dar lástima? Eso fue lo que me indignó más, porque hay cosas para hacer que no prestarle tanta atención a esta clase de gente, ¿no? Te entiendo. ¿Y vos creés que él en algún momento va a decir dónde está el cuerpo de Andrea? ¿Tenés esperanza de saber? Es importante para vos, me imagino, saber eso. Sí, eso me gustaría encontrar el cuerpo para cerrar, ya te digo, un duelo. Pero ¿sabés qué pasa? Que en esta nota lo único valioso que saqué, que haya dicho que la mató, porque hasta ese momento nunca lo había confesado. Que la había...
Claro. Hasta ese momento se sabía por el hijo, claro. Ahora, este hombre va a quedar en libertad en algún momento. Bueno, en el año 2039 se le vence la pena. Y ya sé, van a decir, falta un montón para el 2039. No falta nada. No falta tanto para el 2039. Nada. Y ya está pidiendo la salida transitoria. Se la han denegado porque tiene un mal desempeño en la cárcel. Pero insisto con esto, en el 2039, que no falta tanto... 15 años. Ahí, aunque tenga la peor, pero de las peores conductas, el 2039 se va a la calle. Por eso, a ver, el otro día que repasábamos una vez más la historia de Nahir Galarza, el asesinato cometido por Nahir Galarza a partir del documental, decíamos, bueno, tiene una pena a prisión perpetua, efectivamente, que es la pena más alta en el sistema penal argentino, por cierto. Aquí tenemos un caso como el de tantos otros femicidas que tienen penas menores. ¿Cómo puede explicar esto el Poder Judicial? No tiene explicación. No tiene explicación. Totalmente. Pero esto es porque no existía la figura del femicidio y no se revisan los casos. Porque no le quisieron dar, pero hay el vínculo. Pero también tampoco se grababa ahí. Podría haber decisiones políticas, quiero decir todo esto nada más, e institucionales, que vuelvan a estas penas retroactivas, que tengan un efecto. Bueno, pero debería ser una ley. Sobre todo porque es un hombre que puede volver a matar. Primero porque tiene un arma en sí mismo, en sus manos, ¿no? Es boxeador y la mató a golpes a su mujer y sabe cómo golpear, ¿no? Y sabe cómo lastimar. Y además porque ya lo vimos que lo hizo con otras parejas, ¿no? Entonces eso debería ser tomado en cuenta. Es una conducta reiterada. Estuvo 2 años preso, lo dejaron en libertad, se puso en pareja, la golpeó y la obligó a prostituirse. Con otra pareja hizo exactamente lo mismo y ahora en la cárcel se volvió a casar. Yo no quiero jugar a nadie, pero la verdad las mujeres que se casan y vuelven a estar con este tipo, la verdad no lo puedo entender. Julia, ¿qué sentís cuando escuchaste eso, ¿no? Que se volvió a poner en pareja y que luego nuevamente golpeó a estas chicas? ¿Qué te hace sentir, no? Lo que más me molestó a mí también que lo sacaron de la cárcel. Yo creo que todos los que se han casado en la cárcel se casan en la cárcel. Bueno, él tuvo el beneficio de sacarlo y llevarlo a otra provincia que se casara el señor. O sea, no lo casaron. A otra provincia, o sea, de vuelta a un viaje que pagamos todos, ¿no? La hiena, ¿se acuerdan de la hiena cordobesa? Sí, claro. ¿Y en qué provincia se casa él? Sí, en un pueblo de acá de Santa Rosa, en Vitorica. Y Julia, ¿cómo está tu nieto? ¿Cómo está hoy? ¿Cómo lleva este caso? ¿Cuál es la mirada que tiene frente a lo que le pasó a su mamá, frente a la justicia, frente a su papá? Y él está también con deseo de poder encontrar el cuerpo, porque más vale que necesitamos tener en dónde ir a llorar o llevar una flor. Él está trabajando porque él trabaja de peón de albañil, se gana la plata honradamente, que es lo que siempre le puse en su cabeza, que el dinero se ganaba trabajando. Y trabaja de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, corrido. ¿Y pregunta por su padre? ¿En algún momento querría verlo? ¿Querría quizás decirle aquello que tiene guardado, no? Nosotros nunca tenemos diálogo, nunca lo nombramos para nada. Hay que seguir adelante. Yo lo respeto a él como nieto porque uno no puede meterle nada en la cabeza. Nunca le hice que agarrara odio, como yo tampoco tengo odio, porque no tengo odio. Yo soy muy creyente en Dios y Dios es el que va a poner la mano y me está poniendo la mano a mí para yo seguir adelante teniendo fuerza. Yo va a ser 2 años que perdí a mi hijo mayor y sigo en pies y agradezco por todas las mañanas poderme sentar en la cama y levantarme y seguir adelante. Qué duro, Julia, lo que te ha tocado en la vida, qué duro y al mismo tiempo qué enorme responsabilidad y la suerte que tiene de tenerte tu nieto, ¿no? De poder tener a alguien que reemplace ese lugar que tenía su mamá en su vida. Gracias por tu testimonio y te acompañamos en este dolor que es eterno hasta que aparezca el cuerpo de Andrea. Entiendo que hace falta, ¿no? Que este hombre hable, por favor, que hable, ¿no? Por lo menos debería ser una condición para dejarlo libre. Absolutamente, absolutamente. Gracias, Julia. Te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes por esta historia que se dé a conocer, que no quede en la nada. No hay que olvidar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.